especial del programa de educación sexual integral y sobre todo a los docentes que nos están acompañando. Primero me parece importante recuperar que estamos en el marco a los 14 años de la Ley de Educación Sexual Integral que fijó, sobre todo a partir del 2008 por la resolución del Consejo Federal, el compromiso de las escuelas de poner a disposición de todos nuestros estudiantes el derecho de recibir una educación sexual integral. Y en este sentido fijó 5 ejes que nos parece importante recordarlos: el cuidado del cuerpo y la salud, la valoración de la afectividad, el número 3, que es garantizar la equidad de género, que de esto vamos a hablar hoy particularmente, el respeto por la diversidad, y el quinto, que justamente marca el derecho que tienen todos nuestros niñas, jóvenes y adultos de recibir desde la escuela una educación sexual integral que acompañe sobre todo los derechos entendidos como posibilidad de pensarse en una perspectiva integral en lo personal. Y en esta línea, la temática que hoy estamos abordando, tal como lo señalaba recién Sonia, en realidad nos hace ver cómo en la historia el sexismo fue generando estereotipos de modos de ser hombre, modos de ser mujer, que todavía permanecen y que claramente en esta situación de aislamiento recrudece en algunos aspectos, lo cual nos implica, por lo menos digo, nos implica a todos los educadores, en tener que intensificar nuestro trabajo en el espacio privilegiado que es la escuela, atendiendo que esos estereotipos significan sobre todo ejercer cambios culturales. Y como todos los que estamos aquí sentados y escuchándonos, en realidad sabemos que los cambios culturales son procesos a largo plazo, se hace necesario sostener y trabajar profundamente estas líneas, entre que se dan vaivenes, porque en el fondo de estos estereotipos hay un binomio de dominio-sumisión que está en esa relación hombre-mujer, que en estas últimas décadas ha cobrado una significación muy particular, que se ha hecho muy visible las temáticas y que la escuela tiene que tener la posibilidad de trabajar una línea donde de repente no estemos cambiando en este binomio que implica sumisión-dominio, cambiando el paradigma y cambiando los actores, sino que la escuela tiene la posibilidad de hacer un ejercicio democrático y trabajar aquello que es propio de la escuela, que es la igualdad en el tratamiento de los hombres y de las mujeres. Y si bien es cierto que la provincia de Córdoba, yo quiero destacar que tanto del programa ESI como en los acuerdos que el Ministerio de Educación ha trabajado con el Ministerio de Justicia, y en el año 2018, los años 2018 y 2019, llevamos a cabo una capacitación en toda la provincia sobre la prevención de violencias en las escuelas, la Escuela Libre de Violencias, así se llamó el programa, pero poniendo foco fundamentalmente en la violencia de género, y trabajamos tratando de capacitar a docentes. También descubrimos en este acercamiento y en este trabajo que también en la línea de los propios docentes encontramos que eran sujetos de violencia.
y que era importante que en algunas regiones de la provincia donde se naturalizan determinadas situaciones que son producto de ese sesismo que ha caracterizado el desarrollo de la humanidad durante tanto tiempo, el poner en discusión estas temáticas también genera la posibilidad que nuestros docentes que pudieran estar en situación de riesgo puedan entender y comprender que cuando se abordan y se capacitan sobre estas temáticas, también les llega desde lo personal y se comprometen el propio desarrollo emocional de cada uno de nosotros y obviamente nos implica en el trabajo con nuestros estudiantes para poder hacer lo que se propone fundamentalmente esta ley, es trabajar en la línea de la prevención. También la provincia hizo un cumplimiento de una ley muy nueva, aprobada en diciembre del 2018, de la ley Micaela, que obliga a todos los funcionarios, y esto es y digo obliga, la palabra obliga, a todos los funcionarios de los tres poderes del sistema, a capacitarnos en la línea para evitar la violencia de género. Y la verdad que la provincia decidió no solo comprometer a quienes somos funcionarios con mayores responsabilidad en el ministerio, sino también hasta la línea de los supervisores, que todos pudieran cumplir con esta obligación de la ley Micaela, y así es que hemos, bueno, obviamente cumplido con esta ley. Y en esa línea también lo que era la Secretaría de la Mujer, hoy en esta provincia, tiene el rango de Ministerio de la Mujer a partir de diciembre del 2019 y, por supuesto, teniendo al Polo de la Mujer a cargo, como un modo u otra respuesta como política de Estado, cuando desde la educación nosotros podemos detectar situaciones donde estudiantes y o docentes son sujetos de violencia y de violencia de género particularmente, para poder encontrar la respuesta más justa que pueda atender las situaciones que se pudieran estar planteando. Ahora, fíjense, yo quiero recuperar, y hablando de estereotipos, hace muy poquito, la semana pasada, recibimos la devolución del operativo Enseñar. Por supuesto, los resultados son nacionales, todavía no tenemos los resultados de la provincia, pero allí se consultaba acerca de qué opinan los estudiantes en la encuesta sobre la temática de la educación sexual integral. Y un dato bien interesante, el 92% de los estudiantes contestan que al menos uno de los ejes de la educación sexual integral ha sido abordado a lo largo de su trayectoria en la escuela secundaria. Cuando preguntan en mayor profundidad cuáles son las temáticas, ocupa el primer lugar la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La segunda es el embarazo no intencional. Y tercero, aparece la violencia de género en la adolescencia con el 57%. Y doy estos datos porque a mí me parece muy importante tener en claro cómo todavía tenemos desafíos muy importantes para poder trabajar al interior de todas nuestras instituciones educativas, sean de gestión estatal o sea de gestión privada, porque los chicos nos están diciendo que todavía en las escuelas es sobre todo el eje, el cuidado del cuerpo y la salud, el que tiene mayor preeminencia
en el tratamiento de la educación sexual integral. Y el otro dato, miren cómo se reproducen los estereotipos. Cuando se analiza los rendimientos de lengua y matemáticas, que son las dos áreas que se han trabajado, que han sido evaluados por el Operativo Aprender 2019, ¿quiénes se destacan en el área de lengua? Las mujeres. Y pareciera ser, en esto de los estereotipos, claro que nos vamos a distinguir en lengua porque somos las que más hablamos. Y los varones se destacan en su desempeño en el área de matemática. Y la verdad que estos estereotipos que permanecen como muy duros en el sistema educativo, creo que ameritan que hagamos una profunda revisión en todos los aspectos, porque la ESI es un aspecto de la vida, de los derechos que tienen nuestros chicos de aprender en el marco de las escuelas, pero no puede ser separado, y por eso el carácter transversal que tiene la ESI, de poderlo poner en contexto de todo lo que acontece al interior de la escuela. A mí me encantaría poderles sugerir que ustedes busquen en YouTube un video que se llama Motores, Programando Futuro 2020, donde una niña, estudiante de una escuela técnica, da cuenta de las dificultades por su condición de mujer, de cómo se la visualizaba al interior de la escuela técnica, si podía trabajar en el desarrollo de los motores y en el uso de la tecnología, que pone en tensión todas las representaciones que muchas veces se reproducen en las escuelas, portados por estas concepciones de sexismo que todavía circulan. Por eso yo quiero decir, hemos hecho muchas cosas y hay mucho compromiso de muchos docentes, y quiero destacar además particularmente cómo el programa de ESI, aún en este contexto de excepcionalidad pedagógica, ha trabajado para que se siga en esta línea, sabiendo que efectivamente la no presencialidad implicaba reforzar el modo de presentar todo el material, porque no estábamos en presencia de nuestros estudiantes, y que se requería también de que fuera con un lenguaje que, llegando a nuestros niños, niñas y jóvenes, llega también a la familia, y las familias pudieran comprender ese material que llegaba. Y ahí está otro gran desafío. La ESI es un compromiso de la escuela, es un compromiso y un derecho de nuestros chicos, pero nos implica trabajar con todos los actores de la comunidad educativa. Y sin duda, esta es una oportunidad que me parece que no podemos desaprovechar, y que para poder cumplir con la ley, esta ley del 2015, no es solo este encuentro. Tenemos que provocar en cada una de nuestras escuelas una jornada para que en esta especial construcción de la comunidad educativa, donde de nuevo familia, escuela, estudiantes, estamos todos juntos en este armado de escuela remota, pueda llegar un material trabajado por las propias escuelas, donde pongamos en discusión en familia que evidentemente tenemos que trabajar por la igualdad entre los géneros, y para hacer posible de que no sigamos viviendo experiencias donde nuevamente la mujer quede puesta en el lugar de objeto, quede puesta en el lugar de la sumisión. Y en este sentido, ser generadora la escuela de la convivencia democrática que nos permita, por supuesto, trabajar por la igualdad. Gracias a todos
y seguramente podremos seguir apostando para que la escuela en todos los aspectos y en todos, digo, desde el currículum oculto de la escuela, desde el currículum prescripto, hagamos realidad dos derechos que son esenciales. Que todos nuestros estudiantes, sobre todo en el nivel secundario, ingresen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, de la educación general obligatoria, y segundo, que puedan ser portadores de una manera más humana de ser entre hombres y mujeres y en la decisión del género por el cual opten, pero fundamentalmente en esa humanidad puedan ser sujetos felices, transmisores de una mejor humanidad. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Delia, por la apertura, por estas palabras. Vamos a escuchar ahora a la profesora Mirta Marina, coordinadora nacional del programa de ESI. ¿Sí? Escuchamos, Mirta. Muchas gracias, Jorgelina. A mi cámara. Quería, en principio, agradecer muy especialmente la invitación, celebrar el encuentro. Octubre, mes de la ESI, y octubre también mes en que muchas provincias están celebrando su jornada de educar en igualdad, ya no como un día, como una semana, y están haciendo un montón de actividades, y las actividades se están multiplicando, y no son solo actividades desde el Ministerio de Nación, sino entre las jurisdicciones, que también se están invitando unas a otras para poder compartir el enorme trabajo que se ha venido sosteniendo a pesar de la situación que estamos atravesando. Celebrar que la ESI sigue presente, firme en las decisiones políticas de los ministerios provinciales, en las escuelas, en los equipos que las vienen trabajando. Y bueno, también me llena de alegría ver la progresiva adhesión a la ley 27.234, ¿no? La verdad es que cuando empezamos, como bien recordaba Delia, allá por el 2016, algunas escuelas, algunas provincias, entre las que estuvo Córdoba, por supuesto, se plegaron a la iniciativa, y hoy podemos ver que es cada vez mayor la cantidad de escuelas que celebran la jornada, que realizan la jornada, que la han incorporado a su rutina, y no en un sentido peyorativo, digo rutina, sino que hacerse rutina es hacer que la ESI atraviese profundamente la cotidianidad de las escuelas. Bueno, quiero traer el saludo de mis autoridades, de la subsecretaria de Educación Social y Cultural, Laura Siroski, de nuestra nueva directora, Celeste Adamoli, y bueno, pero quiero agradecer muy especialmente a la Provincia de Córdoba que me hayan invitado para estar hoy acá, porque es para mí una alegría. Siento un enorme afecto y un gran respeto por sus autoridades, que con algunas de ellas, como con Delia, venimos desde hace muchos años luchando para la ESI, cada una desde el lugar que le toca, y por el equipo provincial también. Siento un enorme afecto, así que estoy contenta de ser al Ministerio Nacional aquí. Con Jorge también empezar a construir un vínculo para seguir sosteniendo la ESI. Bueno, como siempre, la presentación de un material es un momento muy importante, muy instituyente. Es un punto de partida porque el material se va a usar y va a generar un montón de sentidos y de actividades y de reflexiones y de posibilidades concretas de trabajar en las aulas, pero también es un punto de llegada para los equipos que seguramente lo estuvieron amasando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho talento. Así que celebramos mucho esto, que es un material que no es solo para cordobesas y cordobeses, es un material para todas las escuelas argentinas, por suerte, porque con los intercambios que se están generando entre la red de referentes provinciales, me parece que
bueno, que los materiales que se producen son para todas, para todos, para todes. Así que bueno, agradecerles mucho la posibilidad de estar aquí y desearles que esta jornada sea muy linda y que puedan seguir sosteniendo la bandera de la ESI bien alta en la provincia, como lo hicimos con las capacitaciones masivas. Recuerdo tantos momentos cuando hicimos el hermoso video de la Escuela de Jóvenes y Adultos. Bueno, tantas cuestiones producidas y realizadas entre el equipo nacional y el equipo de la provincia. Y bueno, este logro nuevo de ustedes nos llena de alegría, no solo a mí, sino también a las compañeras y compañeros del equipo. Así que felicitarles nuevamente y agradecerles. Bueno, muchas gracias, Mirta, por acompañarnos. Ahora vamos a escuchar a Cecilia Arbelo, integrante del programa de ESI de la provincia. Ella nos va a compartir algunos aspectos del contexto sociohistórico y político en el que surge la Ley 27234 de Educar en Igualdad. Así que, Cecilia, escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí. Bien. Les cuento, larguemos. La ley 27.234 de Educar en Igualdad viene a contribuir a reforzar lo que ya venían trabajando otras medidas y políticas públicas en la misión de prevenir y erradicar la violencia de género. Por caso, lo atinente a la ley de educación, que tanto a nivel nacional como en nuestra ley provincial tiene entre sus artículos un planteo claro respecto de la promoción de la igualdad de oportunidades para varones y mujeres, la garantía de todos los derechos del niño, niñas y adolescentes expresados en la ley 26.061, y especialmente porque está enfocada en el sistema educativo, viene a contribuir con el esfuerzo constante, transversal, continuo, que ya venía haciendo la ley 26.150 de educación sexual integral, que a través de sus lineamientos curriculares se proponía prevenir, pero al mismo tiempo revertir y deconstruir desigualdades históricas y naturalizadas culturalmente de inequidad de género, junto con la prevención de situaciones de vulneraciones de derechos y promover los vínculos sanos, especialmente entre los adolescentes y las adolescentes. Esta ley se sanciona en el año 2015. Ya para entonces habían tomado fuerza y vigor una serie importante de políticas públicas. No obstante, apenas comenzaba a visibilizarse, por ejemplo, en los medios de comunicación. Empezaba a tomar forma y nombre la problemática de la violencia de género, las secuelas que socialmente tiene. Empezaba a tener fuerza el rostro oscuro de las víctimas, los números relevantes de femicidios, de huérfanos, de denuncias registradas. Y en gran medida esto tuvo que ver con que ese mismo año 2015, en el que se sanciona la ley, casi a fin de año, en el mes de junio, tuvo una enorme fuerza, una enorme visibilidad y masividad la marcha de Ni Una Menos. A 5 años de esta ley seguimos trabajando con la misma esperanza, la misma convicción, el mismo compromiso. Desde el programa de educación sexual integral, especialmente para el cumplimiento de todos estos objetivos en relación a la prevención y la erradicación de la violencia de género. La definición de violencia de género que podemos encontrar tanto en el artículo 2 de esta ley, 27.234 de Educar en Igualdad, es la que también podemos encontrar, o muy similar, en el artículo 4 de la ley 26.485, para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género. ¿Y por qué es así? ¿Por qué son tan correlativas? Porque ambas abrevan en 2 tratados internacionales importantísimos,
para nuestro país, que son la Convención de CEDAW y la Convención Interamericana de Belén do Pará. A continuación van a ver cómo se proyecta la definición de violencia de género, y nosotros como equipo quisimos acompañarla con la lectura de un fragmento del poema Ley 26.485 de Mariela Gowiric. Así que mientras se proyecta la filmina, yo les quiero compartir este pequeño pedacito del poema. Para la tristeza hay la palabra tristeza. Para el miedo, la palabra miedo. Para el desamor, desamor. Para la violencia hay imágenes. Una cara envejecida antes de tiempo, como si un elástico le cruzara la frente. El ruido del ator de los platos rotos y un patio que él cubrió con cemento, la tierra donde ella quería poner helechos y malbones, gajitos que trajo del interior, que te haga callar en la mesa, que te haga callar en la pieza, que te haga callar en la vereda, que te haga callar delante de los chicos, que te haga callar cuando el partido, que te haga callar cuando te haga ruido el estómago, que te haga callar cuando estés a solas con esa que eras vos. Muchas gracias. Bueno, hermoso y emocionante poema, gracias Cecilia. Vamos a continuar escuchando a Facundo Bocardi, también integrante del programa. Él nos va a traer algunos aportes para profundizar la noción de violencias de género y también para pensar específicamente en las violencias de género en la escuela, en las instituciones educativas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, yo voy a pensar un poco, a compartir un poco algunas reflexiones sobre la escuela. La idea es, bueno, recuperar esta noción de violencia de género y pensar que en la escuela ocurren muchas cosas, pero bueno, de esas cosas que ocurren en la escuela me gustaría detenerme en dos cosas fundamentalmente. Que una tiene que ver con la transmisión de conocimientos y otra tiene que ver con la reflexión y también con la regulación de los modos que tenemos de vivir juntos y juntas. Cómo interactuamos, cómo nos afectamos y cómo nos relacionamos. A partir de estas dos cosas podemos pensar la violencia de género también en dos dimensiones. Una dimensión estructural y otra dimensión que es vincular. Ambas dimensiones están totalmente interconectadas, pero la idea es separarlas acá un poco para poder pensarlas. Abordar la violencia de género estructural en la escuela implica dar herramientas para analizar la estructura de poder patriarcal que ha subordinado históricamente y sigue subordinando a las mujeres y a otras identidades no heterosexuales. Sabemos que el patriarcado como estructura de poder se basa en el género, se basa en los roles de género, pero también en la norma heterosexual. Gracias a los estudios de género, cada vez tenemos más datos sobre estas desigualdades y entonces un punto de partida acá es que podamos analizar y constatar desde la escuela que en general en nuestra sociedad las mujeres están peor que los varones. Si miramos los indicadores sociales, vamos a ver que la mayoría de las personas pobres son mujeres, las mayorías de las personas desocupadas son mujeres, y no importa en realidad el espacio social que tomemos, si es vivienda, educación, trabajo, porque si vamos a las estadísticas vamos a ver que las mujeres se encuentran en una peor situación en todos los casos. Además, para seguir pensando en términos estructurales, de acuerdo con una investigadora, Diana Mafia, a nivel mundial el 98% de los medios de producción, o sea, de las empresas, de las fábricas y también de las tierras productivas, son propiedad de varones y solo el 2% está en manos de mujeres. Es necesario que la escuela no solamente pueda analizar y pueda visibilizar esas desigualdades,
sino también que en la escuela podamos comprender que esas desigualdades son injustas. Esto porque los discursos del patriarcado históricamente han justificado esas desigualdades atribuyéndolas a la inferioridad de las mujeres. Se decía, y todavía se dice en muchos casos, que las mujeres eran naturalmente inferiores a los hombres y que por esa razón no podían, por ejemplo, estudiar en universidades, no podían votar, no podían liderar empresas, y bueno, y no podían ocupar muchos otros espacios de la sociedad. Esta idea de que las mujeres son inferiores todavía está presente, circula en nuestra vida cotidiana, y la escuela tiene que poder captarla, tiene que poder analizarla, tiene que poder desmontar esta idea, cuestionarla e incluso destruirla. Y una herramienta muy potente para hacer esto, que lo vamos a ver en el cuadernillo, es el análisis de los estereotipos de género. Porque nuestra vida está plagada de estereotipos que siguen ubicando a las mujeres en un lugar inferior. En el lugar de objeto sexual, en el lugar de la ignorancia, en el lugar de la locura. Y esa misma inferiorización también ocurre con otras identidades que no responden a la norma heterosexual. La escuela no solamente tiene que dar herramientas analíticas para analizar la violencia estructural contra las mujeres y las identidades no heterosexuales, sino que también tiene que evitar reproducirla en sus propias prácticas. Y acá podemos pasar a la otra dimensión, que es la dimensión de la violencia de género en sus relaciones vinculares. La escuela tiene que analizar todas las relaciones vinculares desde la perspectiva de género. Las relaciones entre docentes y estudiantes, entre pares, las relaciones al interior de vínculos erótico-afectivos, al interior de las familias, en las relaciones laborales. Los vínculos que produce la violencia estructural del patriarcado se basan en la imposición de modelos, en la imposición de estereotipos y la sanción violenta, ya sea simbólicamente o físicamente, de quienes no cumplen con esos modelos y esos estereotipos. Como sabemos, la expresión más extrema de esa violencia es el femicidio, pero sin llegar a ello, nuestras relaciones vinculares están repletas de pequeñas violencias basadas en los estereotipos de género y en el mandato de la subordinación de las mujeres. Además, la escuela forma parte del sistema de protección de derechos. Y en ese sentido, el principio de corresponsabilidad nos lleva a ejercer nuestro derecho, nuestro rol como docentes, con compromiso en la atención precoz de indicios de vulneración de derechos. Es necesario que observemos, que escuchemos con atención para identificar señales y pedidos de ayuda, y también es importante que conozcamos los recursos institucionales con los que contamos en la escuela y que nuestra intervención no se quede en el plano individual, sino que siga las vías institucionales. En la próxima placa vamos a ver la tapa, la portada de 4 materiales que se relacionan con estas maneras de pensar y abordar la violencia de género y con las acciones que desarrollamos desde el programa. A la derecha pueden ver un documento producido entre los ministerios provinciales de Educación y el de Justicia, que nos sirve para orientar nuestras intervenciones referidas a la vulneración de derechos, justamente desde el enfoque integral de la protección de derechos. Ese documento es muy útil y bueno, como todos los materiales está disponible en el blog del programa y nosotros recomendamos que siempre lo tengamos como una guía y siempre lo tengamos no solamente como una guía, sino como una manera de mirar nuestra institución. Al lado de esa portada vemos un cuaderno que en realidad es una caja de herramientas producida junto al Ministerio de Justicia con actividades didácticas para abordar la prevención de la violencia de género en los 3 niveles educativos obligatorios. El abordaje didáctico de la prevención de la violencia de género fue siempre un eje central de trabajo del programa de ESI y lo hemos transitado en distintas instancias, con distintas modalidades, en instancias de formación docente, pero también en instancias de acompañamiento a las escuelas y en instancias
que tienen que ver con el asesoramiento. Finalmente tenemos dos materiales, uno provincial y uno nacional, que refieren específicamente a la jornada Educar en Igualdad que hoy nos convoca. Desde el año 2016, en toda la provincia de Córdoba, se vienen realizando estas jornadas que hemos promovido y acompañado y que hoy invitamos a pensar desde la modalidad virtual que nos ha impuesto la pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo, por este recorrido también de todos los materiales con los cuales contamos, que se fueron utilizando año tras año, pero bueno, llegó el 2020, llegó la pandemia, ¿sí? Y con ella el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y de alguna manera modificó los modos de hacer escuela, modificó los modos de llegar, ¿sí?, a los niños, a las niñas, a las familias, y también desde el programa de ESI tuvimos que pensar otros modos, ¿sí?, de llegar en este contexto y de llegar con la jornada Educar en Igualdad, porque de alguna manera sostenemos que la ESI es un irrenunciable en estos tiempos. Vieron que en general las docentes tuvimos que priorizar ciertos contenidos, ¿sí?, de matemática, de lengua, de naturales, bueno, los contenidos de ESI nosotros sostenemos dentro de esta priorización son prioritarios también, son como irrenunciables, les decimos. Y para eso propusimos un material específico, ¿sí?, para llegar a los docentes, a las docentes, que es el que ahora estamos presentando y es el que, bueno, ahora Sonia y el equipo nos van a contar un poquito más el interior de ese material. Así que, Sonia, avanzamos. Bueno, muchísimas gracias, Jor. Nosotros, cuando empezamos a pensar la jornada y cuando empezamos allá por junio, empezamos a pensar cómo hacer la jornada de este año en contexto de pandemia, ahí surgió en las reuniones de equipo la idea de elaborar un material que facilitara la tarea para las docentes y que pudiera llegar, y para las y los docentes, y que pudiera llegar de manera ágil y muy fácil a estudiantes y sus familias. Allí surgió la idea del Contagiando ESI, Educar en Igualdad en tiempos de aislamiento social. Muchos podrán preguntarse por qué usamos una palabra como contagiando, que tiene como aspectos negativos, ¿no?, como una connotación negativa, porque es cierto que se contagian los virus, se contagian las bacterias y muchas veces lo asociamos a enfermedad. Pero también estuvimos buscando la etimología de la palabra y viene de otras dos palabritas que se unen. Una que es cum, que significa con, y la otra que es tangere, que es transmitir. Entonces, el contagiar hace referencia a transmitir con. Y así como se contagian aspectos negativos, también se pueden contagiar aspectos positivos, como la empatía, como el amor, como la sororidad por las mujeres, como las emociones, como los sentimientos, como una actitud así como frente a la vida, ¿no? Y nosotros como equipo provincial de ESI decidimos contagiar eso, decidimos contagiar la ESI como una actitud ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como una herramienta de derechos que nos permite proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, y como un modo también de hacer escuela. Entonces, es un contagio positivo, es un contagio basado en una ley, la ley de Educar en Igualdad, que está tan vigente en este momento, y es un contagio en un contexto específico que es el aislamiento social. Y como estábamos en este aislamiento social, pensamos justamente en cómo podemos colaborar con las docentes, con las familias, con las y los estudiantes, para que este tema se visibilice. Y así salió el cuadernillo, Contagiando ESI, Educar en Igualdad en tiempos de aislamiento social. El cuadernillo está atravesado en toda su extensión por 3 temáticas que nos parecieron relevantes, porque son temáticas que, sea la clase social a la que se pertenezca, sea el contexto, el lugar geográfico en el que se viva, todas y todos hemos atravesado. Esto es el estar encerrados compartiendo las tareas domésticas, el estar al interior de los hogares compartiendo y distribuyendo las tareas domésticas, porque sea el contexto en el que sea que se viva, alguien o varias personas en la familia tienen que organizar la convivencia de lo doméstico. Ese es uno de los ejes
como bastante fuertes, ¿no? Otro de los ejes que nos han atravesado todo el tiempo, y justamente por este tipo de convivencia, son los estereotipos de género, que sobrecargan sobre las espaldas de las mujeres todas las tareas domésticas y de cuidado. Y el otro de los ejes que también atraviesa el cuadernillo es esta idea del amor romántico. ¿Por qué? Porque también en este tiempo de aislamiento se pusieron en tensión los vínculos. Entonces, de acuerdo al modo de transitar y de atravesar esos vínculos, también van a ser los modos de convivencia más o menos saludables que tengamos. Por eso quisimos poner en tensión esta idea con la que muchos de nosotros hemos sido educados, que es la del amor romántico. Seleccionamos actividades para los 3 niveles, e incluimos una de las modalidades, la de jóvenes y adultos. Y además seleccionamos actividades que se pueden articular con contenidos curriculares de diferentes asignaturas, es decir, que se puedan tomar desde cualquiera de los espacios curriculares para que cualquier docente pueda ponerlo en práctica. Y las hicimos de un modo que fuesen como de muy fácil acceso para que si no estaban mediatizadas por un docente, la familia, las y los estudiantes pudieran trabajarlos de manera autónoma. Entonces, yo ahora le voy a dar la palabra a los integrantes del equipo que van a presentar las diferentes partes del cuadernillo. Con respecto a la tapa y a la contratapa, Raquel Beltramino, que es la autora de los dibujos, nos va a contar por qué eligió estas ilustraciones para la tapa y la contratapa, y también nos va a contar las actividades pensadas para la modalidad de jóvenes y adultos. Cecilia Arbelo y Andrea Raviolo nos van a contar acerca de las actividades que pensaron para el nivel inicial. Nora Sacavino y Mariana Vallejo van a contar lo respectivo al nivel primario, y Edi Bonelli y Pablo Saavedra nos van a relatar cómo diseñamos el nivel secundario. Así que bueno, ahora le doy la palabra a mi compañera, a Raquel, toda la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias, Sonia. Simplemente, primero buenas tardes a todos y a todas. Simplemente para contarles que, bueno, tengo la suerte de que este hermoso equipo haya elegido mis obras, mis dibujos para ilustrar la portada del cuadernillo. Fundamentalmente porque, bueno, a lo largo de todo este proceso mío artístico, aparece la temática de lo femenino y de la mujer, siempre ha aparecido a lo largo de todo el proceso. Entonces, bueno, les pareció que estaba bueno poder ilustrar justamente la cartilla, que tiene todo que ver con esta temática. Con respecto a mis dibujos, simplemente decirles que, bueno, mi intención es un poco transmitir a través de las miradas de esas mujeres, transmitir un poco la vida interior de esas mujeres, lo que sienten, lo que viven, lo que les pasa, a través de las miradas. Entonces, bueno, vamos a encontrar miradas de tristeza, de angustia contenida, o de bronca, o de miedo, pero también vamos a encontrar miradas de alegría, de liberación, de fortaleza. Bueno, simplemente es un aporte desde otro aspecto mío, que es el arte, que realmente les agradezco muchísimo a mis compañeras y compañeros el haberme permitido esto. Para mí realmente es un honor. Bueno, ahora ya nos vamos a adentrar en el contenido del cuadernillo, para lo cual les voy a dar la palabra a Cecilia y a Andrea, que van a hablar específicamente de las actividades de nivel inicial. Ahí está, chicas. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Salimos? Bien. Bueno, nosotros vamos a presentar con Andrea Raviolo lo que como equipo preparamos en esta oportunidad, este año tan particular, para el nivel inicial. Sabemos
que desde que nacemos en nuestro entorno familiar y en la sociedad se nos asignan determinados juegos, determinadas preferencias, determinadas actitudes esperables por el hecho de haber nacido niñas o niños. Eso también, como bien hemos estado hablando hasta acá, limitan en gran medida nuestra libertad de ser y nuestras posibilidades de desarrollar todo nuestro potencial como personas. Esos son los que luego vamos a ver, y hemos estado viendo en función también de lo que hablaba Facundo, lo que llamamos roles y estereotipos, y se dan a partir de la determinación y de algún modo el ofrecimiento por ser niña o niño de determinados juegos, determinados colores, determinados juguetes. Este trabajo de deconstrucción permanente lo vienen haciendo ya desde hace muchos años en las salas de nivel inicial, las docentes y los docentes, a partir de la implementación de los lineamientos curriculares de ESI. Y en estos últimos 4 años, en relación a la jornada de Educar en Igualdad, también se hizo desde el nivel inicial un trabajo muy positivo, muy bueno. Pero sabemos que este año, en el que la pandemia ha modificado todo en nuestras vidas, todos esos contenidos llegan a nuestros chiquitos y chiquitas del nivel mediado por las personas adultas de la familia. Entonces hemos querido también pensar en actividades y propuestas que sirvan e inviten a ser trabajadas en relación a la prevención de la violencia de género por todo el grupo familiar. Priorizamos las áreas curriculares de lengua, por a través de narraciones y cuentos, el área de educación artística, la reproducción de estas narraciones a través de dibujos y toda la cuestión de los colores, y el área de educación física a partir del baile y la expresión corporal. Para que les cuente un poquito mejor, detalladamente, estas actividades, los dejo con Andrea Raviola. Andrea, ¿prendés el micrófono? Perdón. Gracias. Perdón. Buenas tardes de nuevo. Bueno, la idea de trabajar en nivel inicial y de acercarnos a esta diversidad de situaciones que emergen en este contexto eventual y particular, que imposibilitan de alguna forma a los niños y a las niñas de primera infancia pasear, ir a las plazas, jugar en el patio del jardín, encontrarse con sus compañeros y compañeras. Eso fue lo que nos fue movilizando a trabajar más desde la vitalidad y el placer, a encontrarnos con situaciones de quietud y aburrimiento. Entonces fuimos predominando en las áreas artísticas, en las áreas de educación física, fuimos trabajando con el cuerpo como un concepto fundamental y el movimiento, y desde los ejes fundamentalmente, que ya lo decía Delia al comienzo, de cuerpo y salud y afectividad. La importancia de estos ejes desde la corporeidad asume un papel fundamental porque nos interesa conectarnos con el sentir del cuerpo para poder facilitar a través de cuentos, estrategias lúdicas, canciones, juegos espontáneos tan importantes en este nivel, actividades plásticas, todas estas diferentes dinámicas que motiven la autoprotección y el reconocimiento de los roles de género desde ya la primera infancia. Bajo esta mirada, una de las propuestas que aparece en el cuadernillo es en relación a las caricias saludables. Como plantea la actividad, nos interpela para percibir los contactos no deseados que tenemos que comenzar a trabajar desde muy temprana edad. Para estas actividades utilizamos la canción del arroz con leche, con la nueva letra reinventada,
el arroz con leche inclusivo, nos permitió interpelar y concientizar los diferentes roles de género que se hacen presentes, que es necesario desarraigar ya desde el nivel inicial. En esta presentación interpretó la canción Coqui Schroeder, que a continuación la vamos a poder compartir. Bien, estamos reproduciendo el video. Bien. ¿Me decís cuándo? Arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma, que vaya a luchar, a conquistar su sueño de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte la quiero yo. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte la quiero yo. Bueno, para nosotros y nosotras, no solamente a nivel inicial, sino para todas y todas las personas, que es importante trabajar desde las propuestas vivenciales, las invito y los invito a compartir una dinámica con una música que ya va a comenzar a sonar, que es una música africana, de tambores africanos relajante, donde, ¿me podés decir, Pablo, si ya está saliendo la música? Está saliendo la música. Bien, gracias. Bueno, esta propuesta vivencial que invito a compartir moviliza a repensar la necesidad de expresar nuestros límites, y no solamente desde la palabra, sino con especial protagonismo del cuerpo. Entonces, las invito a visualizar imaginariamente que van caminando en el lugar donde están ahora. Si están en la cocina o en el baño, desplazarse imaginariamente hacia otro lugar. En esa caminata, de golpe se detienen y colocan con alguna parte del cuerpo el límite del no. Puede ser con las manos, con los hombros, y seguimos caminando. Seguimos caminando, visualizando en otro espacio de la casa, quizás podemos salir al patio o al balcón, y desde ese lugar volvemos a detener la caminata para volver a sentir el no con las manos. Un no rotundo donde con las manos colocamos el no. Los invito y las invito a seguir caminando, volver al lugar donde estaban y encontrar una postura que diga no. No, porque no somos indiferentes a la violencia de género. Esa postura que nos tiene que quedar grabada en el cuerpo para sentir el no como límite ante situaciones de violencia, y por sobre todas las cosas estar cerca para acompañarnos y prevenir. Esta dinámica trae la propuesta de que no solamente tenemos que trabajar de la palabra escrita, sino que el protagonismo del cuerpo y el movimiento tiene que estar latiendo en el interior de las escuelas. Le doy la palabra en este momento a Nora, Sacabino y Mariana Vallejo, que nos van a brindar la propuesta para el nivel primario. Gracias. Bueno, gracias a Andrea. A ver, pensé que estaba muteada, ¿no? Bueno, las actividades de este cuadernillo para la educación primaria están pensadas para que los niños y las niñas puedan trabajar las cuestiones de género en su cotidiano familiar, al jugar, al leer un cuento, en las tareas encomendadas en sus hogares. La actividad para este primer ciclo la denominamos Cuentos para contar y cambiar la historia. Es muy común leer los cuentos tradicionales. En todo caso, en este caso tomamos el de Blancanieves
y Los 7 enanitos y Cenicienta, para que lean en familia. ¿Por qué trabajamos con los cuentos tradicionales? Porque muchas veces estos cuentos reproducen fuertes estereotipos de género y promueven modelos de identificación que es necesario revisar. Por ejemplo, que habitualmente a los varones se les asignan tareas vinculadas al esfuerzo físico, al desempeño económico, a que se reprima la esfera emocional por ser signo de debilidad, mientras que a las mujeres se las ubica en los ámbitos domésticos, estéticos, de cuidados de otras y otros, que deben ser madres, indefectiblemente, o de maldad o hechicería, como en el caso de los cuentos de las brujas o las hermanas. Es pensar en familia otra versión de estos cuentos, modificar su trama original, poder imaginar con los niños y las niñas cómo serían si estos personajes vivieran en esta época, creando nuevas situaciones, realizando preguntas que sean realmente problematizadoras. ¿El príncipe tiene que ser siempre el salvador de la princesa? En el caso de Blancanieves, ¿se enamora de la inteligencia o de la belleza, ya que está dormida Blancanieves? ¿Cómo sería el cuento si los enanitos compartieran las actividades domésticas con Blancanieves? ¿Por qué Cenicienta tendría que casarse con el príncipe? ¿Podrían imaginarse otros sueños, otros deseos de estas mujeres princesas? Estas, entre otras preguntas que podríamos hacernos con los niños y las niñas. El objetivo de esta actividad es demostrar que se puede ser hombre o ser mujer en una sociedad más igual desde los cuentos, y que cada persona pueda tener como profesión aquello que elige basado en el sexo, y que tenga los mismos derechos y los mismos deberes independientemente de ser hombres o ser mujeres. Finalmente, se puede proponer el trabajo con otros textos literarios, pero esta vez que no representen las características tan sexistas de los cuentos tradicionales. Editorial Chirimbote, que con su serie Antiprincesas, donde ahí se habla de las mujeres libres que viven y aman como quieren, que son por sí mismas y que resultan activas, figura pasiva, indolente de las princesas. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Noris para que complete lo que trabajamos en el nivel primario. Buenas tardes. Bueno, lo que trabajamos para el segundo ciclo del nivel primario tiene que ver con lo que estamos abordando todas y todos presentando este cuadernillo, que son los estereotipos de género. La perspectiva de género en la ESI es un modo de ver las relaciones entre varones y mujeres. Tenemos que tener en cuenta que los estereotipos generan prejuicios y que los prejuicios generan desigualdades. Este es el inconveniente. Por eso es importante poder abordarlo. Y desde la mirada del equipo, para poder pensar en la actividad que desarrollamos, que tiene que ver con los mensajes rosas y los mensajes azules, tuvimos en cuenta cómo continuamente se reproducen estereotipos en lo cotidiano. Entonces, la idea es poder identificar esos estereotipos y englobarlos dentro de los mensajes azules, todos aquellos mandatos deben ser los varones, y todos los mensajes rosas, aquellos mandatos que nos dicen cómo deben ser las mujeres. En realidad esto es para poder después reflexionar, para poder trabajarlo y empezar a deconstruir y promover vínculos más igualitarios. La escuela reproduce cotidianamente conductas sociales. Por eso es importante tener en cuenta que la escuela es el lugar donde esas conductas se deben rever, se deben trabajar y se deben poner en juego para poder lograr cambios. Todo esto que trabajamos desde la actividad apunta a que podamos tener vínculos mucho más igualitarios que puedan tener su impacto sobre la violencia de género, porque justamente la desigualdad entre los vínculos está directamente relacionado con la violencia de género.
Bueno, para que, como decía Sonia también al principio, para que se puedan abordar estas actividades de distintas áreas, en primer lugar, ¿no es cierto?, en la actividad del primer ciclo, el área desde donde se puede abordar es identidad y convivencia. En el segundo ciclo, desde ciudadanía y participación, literatura y educación artística desde ambos ciclos. La incorporación de estas temáticas de manera sostenida y continua es lo que lleva a su transversalización. En realidad esta es una de las propuestas de la ESI, ¿no? Es importante lograr repensar los vínculos y repensar la socialización diferenciada por género. Esto es muy importante porque esto tiene un impacto directo en la formación de niños y niñas. Esto que estoy diciendo está directamente relacionado con un videíto que vamos a ver a continuación y que también nos muestra que todos y todas tenemos las mismas capacidades para aprender. Después que pasemos el videíto, van a hablar Edith y Pablo, que son también compañeros del equipo, presentando las actividades de nivel secundario. Buenas tardes, yo les voy a compartir junto con Pablo la propuesta del nivel secundario o para el nivel secundario. Aquí pensamos actividades diferenciadas para el ciclo básico y para el ciclo orientado, justamente por la diferenciación de edades de las y de los estudiantes. Dos ejes que pensamos fundamentales para estos momentos de pandemia, que por un lado son la desmitificación del amor romántico, tan propio de nuestra cultura, y por otro lado la desigualdad de género en el trabajo doméstico y de cuidados. Las dinámicas que creamos son dinámicas lúdicas, que posibilitan la observación, la reflexión, la deconstrucción,
y que se pueden jugar en familia. Pueden abordarse desde distintos espacios curriculares y de distintas áreas, como la de ciencias sociales, ciudadanía y participación, formación para la vida y el trabajo, educación artística. Esta propuesta de trabajar el trabajo doméstico, nos centramos en el trabajo doméstico, y luego nos centramos en el trabajo que implica actividades que implican esfuerzo, que implican tiempo, que implican trabajo no remunerado y que son invisibilizadas. Se asignan niñas y a mujeres, limitando su desarrollo en otras esferas, como las esferas sociales, profesionales, laborales, políticas, en base al mandato cultural que impone que son ellas, las mujeres, las que se tienen que hacer cargo de este tipo de trabajo. Tanto a través de estas dinámicas que proponemos, a observar los roles asignados en el hogar a los distintos miembros de la familia y a desmenuzar un poquito estas actividades que son muchas, digamos, son intensas. Ingresan en este tipo de actividades la alimentación, el abrigo, la higiene, la protección, la educación, la salud, y podría seguirlas nombrando. Son todas actividades que son fundamentales para el desarrollo y fundamentales para la vida, pero que a la vez son menospreciadas y desvalorizadas, lo que es una gran paradoja. Actividades de tanto valor para la vida y tan desvalorizadas. Y en parte son desvalorizadas como tantas otras actividades que se asignan a las mujeres. De pandemia, de aislamiento, en que pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro hogar, y por un lado, el pasar este tiempo en nuestro hogar, el estar más horas con la familia, nos permite ver muchas cosas que estaban ocultas, y a la vez se incrementan las tareas del hogar. Entonces pensamos que es oportuno poner el foco en la vida cotidiana, y preguntarnos, ¿quién hace estas actividades? ¿Por qué lo hacen? ¿Disfrutan haciéndolas? ¿Cómo se podrían repartir estas actividades de otro modo? ¿Quién más las podría hacer? Es decir, nos planteamos reflexionar sobre las desigualdades de género que se producen a diario, también de construir lo que sucedió hasta ahora, y sobre todo reorganizar la vida familiar para lograr una distribución más justa y una mayor equidad de género. Para ir profundizando este tema, vamos a ver un videíto sobre desigualdad de género. Pertenecemos a la misma especie. Vivimos en el mismo planeta. Quizás seamos del mismo país. Podemos tener los mismos sueños y recorrer el mismo camino. Tenemos la misma libertad. Soportamos la misma carga. Tenemos las mismas oportunidades y recibimos el mismo reconocimiento. Tenemos la misma meta. No nos engañemos. En la carrera de la vida, las mujeres tienen las mismas capacidades, pero más obstáculos para llegar a la meta. Prácticas sexistas e inadecuada atención sanitaria y social deterioran la salud de mujeres y niñas en todo el mundo. Mira a tu alrededor, implícate y da un paso adelante por la igualdad y la salud de las mujeres. Sin equidad de género, no se puede cumplir el derecho a la salud. Actúa, practica igualdad. Hola, buenas tardes. En el nivel secundario nos propusimos trabajar los mitos asociados al amor romántico. Mitos que muchos conocemos, algunos siguen vigentes todavía, como el de media naranja, inseparables, perdono todo por amor, te idealizo, la exclusividad. Todos estos mitos pueden interrelacionarse para reforzar la idea de ese amor romántico
y que muchas veces puede ser el punto ciego que puede justificar la violencia en una relación de pareja. Por eso, en una de las actividades proponemos trabajar en un amor basado no solo en el amor romántico, sino en el amor en la igualdad. El amor romántico y sus efectos en nuestra vida pueden ir desde la frustración, el sufrimiento, y todo esto genera desigualdad. Desigualdad, dependencia, así como por otro lado privilegios. Lo que pudimos ver durante este periodo de confinamiento, que hubo un muy alto caso de violencias ejercidas por parte de esposos o parejas hacia mujeres. Todos los tipos de violencia las ejercen parejas o expareja. Por eso es que nos propusimos y instamos a que se pueda reflexionar esta manera romantizada que hay del amor y que socialmente limita a las mujeres a tomar decisiones sobre sus vidas y ejercer en plenitud sus derechos, para que puedan ejercer su derecho a vivir libre de todo este tipo de violencia. Otra cosa que pasa con el amor romántico, que lleva a naturalizar ciertas prácticas de micromachismos. En confinamiento se agravan. Como dijo Edith anteriormente, eso que llaman amor y cuidado son tareas que casi siempre recaen sobre las mujeres. De que es trabajo y que implica una carga emocional ese tipo de responsabilidad. Por otro lado, en esta etapa de cuarentena o confinamiento, se generaron acción de control especialmente hacia las adolescentes. Las familias tomando muchas veces el cuidado y la protección como una excusa. Ahora le voy a dar la palabra a Raquel. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo les voy a hablar un poco sobre las actividades que hemos diseñado para la modalidad de jóvenes y adultos. Es importante hablar de que cuando hablamos de género en educación de adultos, también tenemos que hablar de violencia familiar. Violencia de género es igual que violencia familiar en educación de jóvenes y adultos. Además, nuestros y nuestras estudiantes no tenemos que olvidarnos nunca de que también son padres y madres de otros estudiantes del sistema. Entonces, por eso es tan importante de jóvenes y adultos. Por otro lado, el año pasado se hizo un sondeo entre los docentes de escuelas de toda la provincia, de adultos, y a partir de ese sondeo vimos que de todas las problemáticas con las que se enfrentan los docentes, ellos mismos refieren que el 60% de esas problemáticas se deben a violencia de género. Incluso la violencia de género también provoca mucha deserción en las escuelas de adultos. Entonces, es una problemática preocupante de la que nos tenemos que ocupar, y por eso también es que decidimos incorporar en el cuadernillo esta sección, digamos, de educación de adultos, donde aparecen estos objetivos que vemos en la placa. Con respecto específicamente a las actividades que desarrollamos dentro del cuadernillo, si bien la currícula de adultos no contiene una materia, ninguna disciplina artística, hemos decidido partir de una obra de arte. Y partiendo de esa obra de arte, se puede abordar la actividad desde las ciencias sociales o desde la lengua. También hemos pensado en actividades dirigidas al estudiante y a la estudiante
como adultos, como jóvenes y adultos, sin pensar en los trayectos académicos que cada uno de ellos tiene, por lo que estas actividades pueden ser abordadas tanto para primaria como para secundaria de adultos. Bueno, la actividad parte de un texto explicativo y se centra en el análisis de esta obra que estamos viendo ahora. Esta obra se llama 30 horas, fue realizada el año pasado por un grupo de artistas cordobesas, y refiere, ese número 30, refiere a las 30 horas que pasan entre un feminicidio y otro en la República Argentina. La característica de la obra es que, bueno, es una escultura realizada con una malla de alambre tridimensional, digamos, que tiene la particularidad de que permite la intervención en esa obra, la intervención del público. Cómo el público puede ir incorporando, ir metiendo en esa jaula, esa especie de jaula de alambre, ir metiendo todos aquellos elementos, objetos que considere que tienen que ver con los mandatos culturales o que representan los mandatos culturales que se imponen a lo largo de toda la vida de la mujer sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces ahí podemos encontrar distintos objetos, desde un muñeco, maquillaje, cera depilatoria, hasta artículos de limpieza de la casa, ¿sí? Son todos elementos que permiten, analizando esos elementos, permiten poder reflexionar acerca de estos mandatos, estos estereotipos, digamos, para poder superarlos, ¿no? Para poder analizarlos y deconstruirlos. La actividad termina con la posibilidad de que los y las estudiantes, a nivel, por supuesto, virtual, puedan también colocar dentro de esa estructura todos aquellos estereotipos, mandatos que consideren que deben ser superados. La actividad es muy simple y va llevando bien paso a paso, digamos, cada uno digamos, el análisis, va llevándolo paso a paso. Esta actividad, si bien está pensada para adultos, también se puede utilizar perfectamente en el secundario de adolescentes, y por otro lado, las actividades que explicaron las chicas para el nivel secundario de adolescentes, con ciertas adaptaciones también pueden ser utilizadas en adultos. Bueno, eso es todo de mi parte, los dejo con Jorgelina. Muchas gracias. Gracias, Raquel, gracias a todas, a todos por compartir este valioso recurso, creemos, ¿no? Que facilita la tarea de docentes, de familias. El link para descargarlo se encuentra aquí abajo, mismo donde estamos por la sala de YouTube, digamos, se encuentra el link donde pueden acceder al cuadernillo. El cuadernillo, como verán, no presenta, porque había una de las preguntas, si contenía actividades para nivel superior. En realidad no hay actividades pensadas específicas para el nivel superior, no obstante, tanto las actividades que se presentan para la modalidad de jóvenes y adultos, digamos, son pertinentes para trabajar, y también pensando en que en nivel superior, bueno, estamos formando futuros docentes, también es interesante poder mostrarles de qué manera, de qué modo también llegar a sus futuros, ¿sí?, estudiantes. Entonces, también el cuadernillo puede ser útil usado de esa manera, ¿no? Y invita a crear unas nuevas dinámicas y nuevas propuestas, ¿no?, seguramente. Bueno, vamos a abrir un momento de preguntas. Queríamos agradecer también al equipo técnico que está haciendo posible esta transmisión. Ivana Castillo ahí estuvo organizando también las preguntas. Eric Cumna, Pablo Cabral nos están como ayudando, ¿sí?, para que esto salga lo mejor posible. Así que, bueno, esperemos que esté saliendo todo bien. Y hay muchas preguntas y hay mucho intercambio y mucha discusión en el chat. Así que vamos a transmitir algunas de esas preguntas, ¿sí?, para poder conversar un poquito.
Hay varias de ellas hacen alusión a la precisión del concepto de violencia de género, ¿sí? En el sentido de si la violencia de género es solo hacia la mujer, si es hacia varones y mujeres. También reflexionando sobre los varones, ¿pueden hablar de violencia de género? ¿Hablar de violencia de género un varón? ¿Sí? Había preguntas que rondaban en eso, ¿sí? Así que no sé si, Facundo, si querés profundizar un poquito eso, que has estado contándonos un poco sobre la temática primero. Bueno, gracias, Jor, por las preguntas. Sí, hay muchas formas de conceptualizar la violencia de género. Una forma que es la que elegimos y la que se elige también a la hora de pensar las políticas públicas, tiene que ver con pensar en una estructura de violencia, una estructura que, como dijimos, se basa en la subordinación de sujetos. Esto implica correrse de una idea de la violencia de género como una lucha de varones contra mujeres y pensar que tanto varones como mujeres son afectadas y afectados por esa estructura que podemos nombrar como patriarcado. Nada más que los varones son puestos en una función diferente a la función en la que son puestas las mujeres en esa estructura. Las mujeres, como fuimos diciendo, ocupan un lugar de subordinación y se le adjudican un montón de roles, no solamente a las mujeres. Acá hay que pensar siempre este término de patriarcado y este término de estructura en relación con la norma de la heterosexualidad y también de la cisexualidad, ¿no? Que la cisexualidad es una noción que nos sirve para entender la diferencia entre aquellas personas cuya identidad de género se corresponde con el sexo que le asignaron al nacer, esas serían las personas cisexuales, y las personas trans, que serían las personas quienes su identidad de género no se corresponde con el sexo que le asignaron al nacer. Bueno, tanto, digamos, las personas trans como todas las personas cuya identidad y cuyas prácticas sexuales están por fuera de la heterosexualidad, también, digamos, son ubicadas en lugares de subordinación e inferioridad por esta estructura de poder que podemos identificar como patriarcado. Entonces, ¿cuál es el punto? Las estrategias de la educación, en este caso, pero podemos pensar las estrategias en general que tienen que llevar adelante los estados, y que esto, bueno, como vimos, no solamente está, como dijo la Ceci, no solamente esto está en las legislaciones nacionales, sino también que forma parte de un gran marco normativo internacional que llama y obliga incluso a los estados a tomar cartas en el asunto, a llevar adelante políticas activas para luchar en contra de la violencia estructural contra, digamos, contra las mujeres y todas estas identidades que estamos nombrando que estarían por fuera de la heterosexualidad. Es decir, que la acción, digamos, de lucha, de prevención de la violencia y de crítica contra esta estructura de poder no necesariamente tiene que ser llevada adelante por mujeres o por personas no heterosexuales. El llamado que estamos haciendo desde este lugar como política pública, el llamado que hacemos a las escuelas, es que todas las instituciones, más allá de las identidades de las personas, se comprometan a visibilizar estas violencias que están naturalizadas e invisibilizadas y a desarmar esas violencias. Estas violencias, como dijimos, no necesariamente están encarnadas siempre en las mismas personas, sino que forman parte de una estructura y esa estructura ha sido naturalizada y por lo tanto ha sido invisibilizada. Entonces el llamado que hacemos con este cuaderno particularmente, pero también con las jornadas de Educar en Igualdad y con la presencia de la perspectiva de género y de diversidad sexual en la ESI, es a poder visibilizar todas esas desigualdades y a poder intervenir
en contra de esas desigualdades. Y no importa quién lo haga, no importa si esto lo hace una mujer o un varón. Lo que importa es la tarea, el compromiso y esta acción, digamos, sistemática que le logremos instalar al interior de las escuelas. Y ese un poco es el llamado que estamos haciendo con esta presentación y es el llamado que venimos haciendo y que se viene haciendo desde siempre, desde la ESI. Bien, hay otro núcleo de preguntas que tiene que ver con la dificultad a veces de llegar con estas actividades o con estos contenidos. Por ejemplo, preguntas de cómo trabajar cuando las familias no aceptan, ¿sí?, esta perspectiva, estas actividades, esto unido a cuáles son los desafíos para implementar estas actividades, por ejemplo, en los colegios confesionales o en otras instituciones a las cuales a veces se les dificulta trabajar desde este enfoque integral que propone la ESI. ¿Sí? No sé, Sonia, tal vez nos puedes brindar tu mirada en torno a esto. Bueno, sí, y también obviamente la invitamos a la profe Delia, si quiere hacer algún comentario, pero un poco estuve mirando las respuestas, las preguntas en el chat y la verdad que es como muy interesante ver la cantidad de comentarios, la gente de los distintos lugares que está presente en el chat, la cantidad de escuelas, la verdad que muy, muy lindo. Nosotros como equipo estamos muy contentos de cómo está saliendo la jornada, ¿no? Respondiendo a la pregunta que plantea Jori, que aparece ahí en el chat, ¿qué hacer si las familias no están de acuerdo, ¿no?, con la ESI o con alguno de los supuestos de la ESI? En realidad la ESI se basa en un marco normativo en el cual la escuela tiene una serie de responsabilidades y la familia tiene otras responsabilidades, y uno podría pensar que frente a niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad de ambas instituciones es la de protegerlos y garantizarles derechos, ¿no? Entonces, ese camino se hace de manera conjunta. De hecho, la ley misma en el artículo 9 plantea el trabajo articulado, la ley 26.150 en el artículo 9 plantea el trabajo articulado de escuelas y familias. Y si alguna de las dos instituciones vulnera derechos, la otra de las instituciones tiene que garantizar esos derechos. Y para eso está todo el nuevo paradigma de los derechos de las infancias y las adolescencias. Y entonces, posicionados en ese lugar, la ESI no tiene que ver con qué es lo que como docentes me parece que tengo que dar, o qué es lo que como mamá me parece que le puedo permitir o no a un hijo o a una hija, sino cuáles son los marcos legales para que mi función de adulta, como padre, como madre, como docente, como preceptora, como directora, yo tengo que garantizar para que la vida de esos niños, niñas y adolescentes sea más saludable, sea más feliz, sea con acceso a los derechos, sea en un espacio participativo, sea lleno de afectividad y de todos los contenidos que los 5 ejes de la ESI vienen a traernos, ¿no? Y con respecto al tiempo que ha llevado la implementación de la ESI, bueno, son los procesos que este sistema educativo incluso todos los sistemas de todas las jurisdicciones, digamos, hemos venido realizando, ¿no? Es decir, hoy, a 14 años de la ley, se han hecho muchísimas cosas. Faltan, ¿sí? Obviamente que siguen faltando y siempre van a seguir faltando, porque siempre vamos a poder profundizar más en la participación y en el ejercicio real de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No sé si Delia quiere completar la respuesta. Sí, yo la verdad que me alegro profundamente que se haya planteado esta tensión, porque me parece que la tensión encuentra la respuesta, bueno, no fácilmente, pero digo, la propia ley lo anticipó y, como dice Sonia, en el artículo 9 hace referencia en realidad a un trabajo conjunto
con la familia y la escuela, porque son los dos sistemas donde los adultos asumen la responsabilidad de poder educar a un niño, niña, a un joven. Y la verdad que las experiencias que hemos llevado a cabo cuando hemos tenido dificultades, en general nos mostraron que no hubo ese trabajo previo con la comunidad, con los papás, las mamás, para explicarle cuáles son los sentidos, por qué trabajamos esta temática. Y cuando eso se pudo explicar y se pudo poner en contexto, rápidamente se salvaron las dudas. Porque la verdad que la escuela es un espacio de lo público, es un espacio donde tenemos que hacer público todo lo que enseñamos. Este es el lugar privilegiado de una escuela. Y entonces, para poder trabajar aspectos que tienen que ver, a ver, digo, Sonia decía, bueno, hay un tiempo. Yo quiero decirle que la Ley Nacional de Educación también es del 2006 y que hace 14 años que estamos tratando de garantizar a nuestros jóvenes que completen la educación general obligatoria. Y también es un desafío que tenemos cuando miramos efectivamente cuántos estudiantes terminan la educación general obligatoria. Y entonces de esto hablamos cuando hablamos de cambios culturales, pero inevitablemente, miren, si algo esta situación de excepcionalidad pedagógica en la que estamos trabajando ha visibilizado, que es volver a recontratar con la familia los acuerdos que en algún momento en la presencialidad aparecen como conflictivos. Probablemente tengamos que hacer un esfuerzo muy importante, sobre todo en temáticas que pueden presentarse como disruptivas, porque los papás, la mamá son portadores de algunos de estos modos de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, trabajarlos previamente para que eso sea posible. Y esto es tanto para la escuela estatal como para la escuela privada. A ver, las escuelas de gestión privada, más allá también de que en su artículo 5 la ley dispone el respeto por el ideario que tiene la propia escuela privada, ese ideario no puede estar de alguna manera en contraposición a cuestiones que tienen que ver con un desarrollo integral de todos nuestros niños, niñas y adolescentes, y sobre todo el derecho que tienen a recibir una educación sexual integral en el propio margen de la escuela. Por lo tanto, les compete, además de ser una ley, poder poner a disposición y acompañarán después, por supuesto, su ideario, en el marco de su ideario, pero cumpliendo con lo establecido, porque es un ser enseñado. Bien, gracias Delia, Sonia. Hay también preguntas que ponen en juego esta disyuntiva entre la transversalidad y el espacio específico, ¿sí? De la ESI. La pregunta está vinculada a nivel inicial, pero la podemos también pensar en otros niveles. Digamos que dice, si no convendría un espacio específico en lugar de la transversalidad, sobre todo en nivel inicial, lo preguntan. Andrea, si querés contarnos un poquito sobre eso. Bien, en nivel inicial, nosotras hablamos de la importancia de la transversalidad, porque hablar de transversalidad es presencia en todos los espacios, en todas las salas, en todos los rincones. No hablamos solamente de que lo tiene que tomar una determinada docente de una determinada área. Todos, todas y todas tenemos que abordar la transversalidad de la ESI. Entonces, desde el cotidiano escolar, desde algún espacio determinado, desde la sala, del jardín, desde la dirección, desde la entrada, desde la salida,
en todo momento la ESI tiene que estar transversalizada. La importancia también es que cada espacio particular o cada sala en particular o cada docente puede tomar un contenido prioritario que no lo va a tomar otro docente. Pero es importante la transversalización y sí priorizar que cada docente pueda abordar un determinado contenido. Una de las preguntas que salió con respecto que estábamos trabajando mucho desde el cuerpo, y yo les dejo solamente esta pregunta de que toda pedagogía es corporal. Y a partir de eso, fijémonos que si nos conectamos desde el sentir corporal, se puede trasladar a todos los espacios curriculares. Bien, voy a hacer una pregunta más y después vamos a escuchar también a el magíster Jorge Jaimes, que nos está acompañando y que va a cerrar la jornada. Hay una pregunta muy interesante, porque recién estábamos pensando qué pasa cuando las familias no aceptan o hay dificultades, pero hay una pregunta interesante que nos dice, ¿qué pasa si el docente o la docente no está de acuerdo? ¿Quién nos quiere contestar? Bueno, quien quiera, denles, anímense, hable. Ay, Mirta, dale, Mirta. Bueno, no, esa es una pregunta interesantísima, realmente. Es una pregunta muy interesante y que da en el corazón del núcleo de la ESI, ¿no? Porque de verdad nosotros en el sistema educativo no tenemos la posibilidad de ser objetores de conciencia, como en el sistema de salud. Nadie le preguntó a los docentes si querían, si estaban de acuerdo, pero las investigaciones, el trabajo recorrido, la posibilidad de estar cerca de muchas y muchos docentes nos ha demostrado desde los principios de la ESI que la mayoría considera que está dentro de su rol, una investigación allá por el 2007 dio ese resultado, no se sentían debidamente capacitados, capacitadas. Esto no quiere decir que no haya quienes realmente no se sienten cómodos, no se sienten con la posibilidad de hacerlo o están en contra directamente. Pero bueno, yo creo que ese es nuestro trabajo al que estamos de alguna manera, nos tenemos que comprometer con ese trabajo porque es la mejor de las estrategias, indudablemente. La mejor de las estrategias es apostar al convencimiento, al acompañamiento, a la posibilidad de generar en las escuelas equipos de personas que se ocupen de esto y no dejar en soledad a quienes por ahí no tienen toda la energía. Pero bueno, el peso de la ley, como bien lo trajo Delia, es importantísimo, lo que hay que hacer. Si no acordamos con eso, deberemos en todo caso tratar de dejarle lugar a otros colegas para que lo puedan hacer. Pero ese es el principal desafío y todo el recorrido del programa nacional tuvo que ver siempre con tratar de promover a partir de distintas herramientas, del trabajo con el propio posicionamiento, con la reflexión sobre lo que cada quien siente, con lo que cada quien trae, de la posibilidad de trabajarse, de interpelarse para modificar esos núcleos muy duros de resistencia, ¿no? Me parece que ese es uno de los principales desafíos. Cuando a mí me preguntan por qué no hay ESI en todas las escuelas, por qué falta tanto lo que falta, bueno, estoy de acuerdo con Sonia, tendríamos que poder ver lo que falta, pero también lo que hay, lo que hemos avanzado. Pero yo siempre pienso que una de las razones es esa, que la ESI es una política contracultural y que las y los docentes son personas también atravesadas por prejuicios, por temores. Como toda pedagogía crítica va a tener que ir haciéndose su espacio, ganando los corazones y las cabezas, y ese es el trabajo de los ministerios de educación. A ver si me permitís, Jorgelina. A mí me parece, agregaría a lo que dice Mirta, que efectivamente es un desafío también, digo, como actor de la comunidad educativa, pero es, primero, porque es transversal, porque en realidad la educación sexual integral debe ser tomada desde la mirada institucional, debe ser el equipo docente y directivo
quien acuerde los modos de trabajar, quiénes son los docentes que en determinados espacios curriculares, determinadas materias, se sienten en las mejores condiciones, pero acordando los criterios que se van a trabajar sobre la educación sexual integral. Miren, a ver, hay una cuestión, a mí me parece central para analizar. La ESI devela el currículum real de una escuela. El currículum real de una escuela está en el currículum que decimos que enseñamos y en el currículum oculto, ese que no decimos, pero que en la gestualidad ponemos en evidencia qué es lo que pensamos sobre distintos comportamientos que esperamos de nuestros estudiantes. Entonces, me parece que si nosotros entendemos la responsabilidad institucional de cada equipo docente y directivo, seguramente ahí podremos ir desandando incluso algunos de los preconceptos que tienen nuestros docentes y que a veces es necesario ponerlo en palabra porque probablemente son deudas que uno tiene con su propia historia personal. Y por eso toda la apuesta a todas las líneas de capacitación que se llevan en este sentido. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando la jornada y para eso nos quedaríamos hablando de ESI largo y tendido, pero vamos a ir cerrando y le vamos a dar la palabra al magíster Jorge Jaimes, el director de la Dirección, digamos, General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional, que es de quien o donde se inscribe el programa de ESI. Así que, Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jorgelina. Bueno, primero que todo, felicitaciones a todo el equipo con que venimos trabajando este año en distintos frentes, en la preparación particularmente de esta actividad de hoy, el desarrollo del cuadernillo, pero quería hacer, digamos, unas consideraciones complementarias, un poco a lo que recién hizo Mirta y, por supuesto, claramente expuso Delia. Es decir, básicamente, todo lo que estamos desarrollando en materia del ministerio, en términos de lo que es la política jurisdiccional, incluye de una manera preponderante la problemática de ESI y se aborda en todas las direcciones generales y sobre todo las direcciones generales de nivel que tienen permanentemente la articulación y el desarrollo de la actividad con las distintas escuelas, con los distintos docentes, con los distintos públicos. Aquí nos están acompañando en este momento distintos directores generales y esta es una problemática que está, como decía recién la profesora provincial y decía Mirta, está permanentemente considerada, estamos permanentemente compartiendo en cada vez que analizamos las distintas políticas, las distintas decisiones que vamos tomando, estamos permanentemente teniendo en cuenta este aspecto y de algún modo relevando también distintas situaciones que van surgiendo, incluso estamos permanentemente vinculados entre todos y analizando cómo esta doble dimensión que planteaba en su momento Facundo, ¿no? Este espacio de enseñanza-aprendizaje, este espacio de transmisión de conocimiento por un lado, y por otro lado la construcción de vínculos que se suceden en el ámbito escolar, estén permanentemente presentes en la problemática de la ESI. De modo tal que claramente ese marco político es muy importante porque pueden existir leyes, pueden existir normativas, pero si no hay una convicción política de que esto se tiene que llevar a cabo, si no hay una convicción política que esto tiene que transformarse realmente en una práctica que de algún modo sea cotidiana y sea asumida con protagonismo por todos los actores, sería simplemente una cuestión, diríamos, casi diría formal, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esta convicción, digamos, que realmente desde el Ministerio, de la jurisdicción, trabajemos por una sociedad que de alguna manera celebre la diversidad, una sociedad que de alguna manera trabaje la superación de violencia, como claramente lo hemos venido manifestando a lo largo de toda la actividad de hoy, que cuestione y rompa estereotipos, tiene que estar atravesado en cada uno de los actos y en cada una de las actividades
que desarrollamos dentro del sistema. Eso digamos, en el plano, digamos, así yo diría, de política jurisdiccional de convicción, ¿no? De convicción, digamos, realmente, y de compromiso, digamos, con respecto a estos temas. Por otro lado, el tema de la pandemia, como bien, y da marco a este evento, creo que hay un elemento muy importante, que cuando nosotros comenzamos a trabajar en la problemática de la pandemia, y tomando palabras del ministro de Groboa, que es que nuestras respuestas en un primer momento fueron respuestas espontáneas y caudalosas. En esas respuestas espontáneas y caudalosas también tuvimos en cuenta, y Sonia recordará, que inmediatamente empezamos a trabajar, digamos, actividades que estuvieran vinculadas con la ESI. Tuvimos una respuesta inmediata. Empezamos a generar actividades. Fueron uno de los primeros programas que, de algún modo vinculados con los distintos espacios curriculares, se colgaron en Tu Escuela en Casa y se transmitieron además a través de todas las direcciones de nivel, porque nos parecía importante y porque ya íbamos previendo qué situaciones se podían plantear, digamos, particularmente en lo que después, lamentablemente, la realidad nos dio la razón, es que el contexto que de alguna manera iba a estar asociado con el aislamiento iba a ser un caldo de cultivo para que apareciera violencia de género, y apareció. Entonces, en ese momento, esa mirada que recuerdo que en algún momento se comunicó conmigo la profesora provincial y me dice: Jorge, trabajemos rápidamente este tema, trabajemos preventivamente, juntate con Sonia, empecemos a pensar, generemos actividades. Esto fue muy, muy prematuro, a tal punto que recuerdo que en las primeras reuniones que se hacían, y esto me lo comentaba Delia, en algunas yo he participado también, que se hacían a nivel nacional, una de las primeras provincias, en algún momento fuimos la primera, si mal no recuerdo, que había ya trabajado propuestas, digamos, vinculadas con ESI en este contexto inicial de la pandemia. Y que terminó con esto que fue evolucionando y terminó construyéndose este cuadernillo que realmente fue un trabajo muy intenso, muy articulado entre cada uno de los miembros del equipo, pero que no fue lo único que hicimos. Digamos, además de preparar las actividades, también acompañamos a las direcciones de nivel, realizamos asistencia técnica, participamos en distintos conversatorios, trabajamos en distintos planos, porque efectivamente, digamos, esta convicción política, digamos, ha sido central en todo este proceso. Y todo el equipo que está acá trabajó en distintas situaciones que fueron más que importantes y que de alguna manera nosotros celebramos y reconocemos. Entonces, seguro, como decía recién Mirta, todavía falta, y Sonia también decía, faltan cosas, pero cuando está la convicción, digamos, de lo que de alguna manera tenemos que hacer, cuando de alguna manera esta definición política está clara y está absolutamente nítida, compartida, está trabajada, está asumida comprometidamente, seguramente vamos a llegar a un buen puerto, aunque esto es una actividad, como bien decía recién, que esta cuestión casi de instalar una cultura diferente, de romper paradigmas, siempre cuesta más, ¿no? Y no solamente significa la instalación de este nuevo paradigma, sino significa también la necesidad de generar distintas actividades de mantenimiento con respecto a esto que vamos de alguna manera instalando, porque si no lo hacemos, vamos a volver a modelos que de alguna manera van a ratificar lo que en este momento estamos tratando de revertir. De manera tal que, bueno, nada, felicitaciones, quería simplemente dar este contexto adicional. Nosotros estamos muy comprometidos, y acá que ya que están las distintas colegas de la Dirección General, estamos muy ilusionados que durante esta última parte del año, como decía la profesora Delia, se puedan hacer jornadas, se puedan hacer actividades, que el cuadernillo se tome para que de alguna manera un día se puedan trabajar las actividades que están incluidas dentro del cuadernillo, que se haga una jornada en las distintas instituciones escolares. Realmente los exhortamos, los pedimos, que queremos que así sea. Y finalmente un anuncio que me pidió Sonia, que lo hiciera hoy cuando intercambiamos comentarios a la tarde. La voy a extrañar a Sonia después que termine esta jornada, porque nos hablamos todos los días, mañana, tarde y noche. Pero comentarles que esta tarde, hoy al mediodía,
asistía a una de las oficinas nuestras particularmente, y terminamos de cerrar y ya de aprobar lo que ha sido la licitación de la impresión de cuadernillos, que de algún modo fue un broche de oro, que en realidad lo estuvimos compartiendo con Sonia, con la profesora Delia, con el profesor Grobac, que era necesario, porque no solamente alcanzaba con la publicación a través de los PDF, de la plataforma de Tu Escuela en Casa, sino que necesitamos que, sobre todo aquellas zonas vulneradas, porque no podemos hablar de zonas vulnerables solamente, sino zonas vulneradas, donde los derechos están vulnerados, lleguen efectivamente el cuadernillo y se pueda trabajar. Así que hoy justamente fue casual, la verdad que fue absolutamente casual. En una de las tantas conversaciones que tuvimos hoy con Sonia, le conté y me dice, bueno, contalo esta tarde. Bueno, les cuento, el cuadernillo ya se terminó el proceso de licitación, tenemos los 50.000 primeros números para que se van a imprimir y se van a entregar, que van a llegar a aquellos lugares que no se puede llegar con la tecnología. Así que bueno, nada más, muchas gracias, y bueno, y realmente felicitaciones porque ha sido una jornada de trabajo maravillosa. Gracias, Jorge, gracias a todas las autoridades que nos acompañaron, al equipo técnico que lo hizo posible, Ivana, Pablo, Eric, ¿sí? Gracias a todos, a todas, como dice el cuadernillo, a contagiar la ESI, ¿sí? Que tengan buena jornada en cada una de las escuelas en las cuales trabajan. Si quieren saludar, pueden participar. Chapta, ay, gracias a todos, gracias Renito. Muchas gracias, felicitaciones. Bueno. Gracias a las autoridades, gracias de verdad, gracias a los compañeros del área técnica que hasta hicieron abrir la secretaría para poder seguir